Hola, 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 sí, yo soy Eliguele y puede que ya hayas visto este video. Lo que sucede es que me lo bajaron por copy y lo estoy resubiendo, pero tiene algo de contenido agregado. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver los jutsus más útiles de Naruto, pero lo haremos desde una perspectiva donde dichas habilidades sean utilizadas en el mundo real. Recuerden que pueden dejar los jutsus que ustedes creen que merecieron entrar al top. Sin más que agregar, ¡empecemos! La técnica de curación, o también llamada Ryo no Jutsu, es un ninjutsu médico básico en el cual se acumula chakra en la mano y pasándola por una herida se acelera el proceso de cicatrización de la misma, parando la hemorragia ya sea interna o externa. Se caracteriza porque el chakra que genera toma un color verde. La concentración y el moldeo de chakra en la mano está en función de la gravedad de la herida. Ya que conocemos cómo funciona la técnica, es innegable la gran aportación que sería en las áreas de la salud humana. Pero no solo en eso, ya que también aportaría en la veterinaria. El jutsu de curación básico de la serie se gana el 7º puesto del top. Bunshin no Jutsu o Jutsu de clonación. Para empezar, existen varios tipos de clones, como los de agua, rayo y los de sombra. La habilidad de crear duplicados de ti mismo la podés utilizar para muchas cosas, desde trabajar a estudiar. Porque si pones a unos clones a memorizar tus apuntes del colegio, cuando canceles el jutsu, todo lo aprendido volverá al cuerpo principal. Unos amigos me comentaban que ellos utilizarían los clones para pasar viendo películas mientras sus réplicas andan chambeando. Y uno dijo que lo utilizaría para satisfacer deseos más eróticos. Y bueno, en fin, esto ya se puso turbio, así que pasemos al siguiente puesto. Puesto número 5, Hitokugutsu o marioneta humana. La técnica de Sasori de la arena roja le permite crear partes ortopédicas del cuerpo totalmente funcionales, como cuando ayudó a su amigo de la infancia que había perdido uno de sus brazos. Con este jutsu, Sasori es capaz de crear marionetas que pueden utilizar el chakra. Por una parte, las piezas intercambiables del cuerpo, aunque ya existen, se verían altamente beneficiadas al alcanzar niveles como los del ninja pelirrojo. Las personas con una limitación de movimiento pues les vendría como anillo al dedo, y al igual que el caso anterior podríamos extrapolarlo a la situación de los animales. Puesto número 5, el jutsu de marioneta humana. Kamui. El Kamui es una técnica del Mangekyo Sharingan que le permite al usuario transferir cualquier cosa o persona a otra dimensión. La intangibilidad y la teletransportación suenan como habilidades muy increíbles, ¿verdad? Pues por supuesto, puede ser visto pero no tocado. Este jutsu te vuelve como un fantasma. Con esos poderes, tu seguridad está más que garantizada, y no solo la tuya, ya que en la pelea de Conan contra Tobi, se ve como sin querer el ninja enmascarado hace intangible también a la Kunoichi de la lluvia. Con acceso a la dimensión del Kamui, tenés un espacio en el que vas a poder guardar lo que tú quieras, ya que tendrías un servicio de almacén en donde nadie más aparte de ti va a ser capaz de llegar. La absorción de cosas te facilitaría el quitar todo tipo de obstáculos, y junto con poder aparecer de una manera instantánea en cualquier parte del mundo, ve diciéndole adiós a los largos viajes y difíciles tareas de mudanza. Puesto 4, el Kamui. Número 3, Suiton Suizo Ha o Jutsu choque de olas de agua. El agua es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de formas de vida conocidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacen los ríos? En pocas palabras, son acumulaciones de agua que llegan al subterráneo y cuando se acumula demasiado líquido, escapa por una grieta. Se estima que 70% del líquido vital se destina a la agricultura, 20% a la industria de consumo mundial
y el consumo doméstico absorbe el 10% restante. Sin embargo, 1 de cada 5 países tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030. Ahora que te expliqué un poco de la importancia del agua en nuestra sociedad, imagínate tener esta técnica capaz de crear ese líquido vital de la nada y aparte a grandes cantidades. Haciéndolo adecuadamente, podríamos volver a llenar las reservas de los ríos, almacenar el agua y hacerla llegar a lugares muy necesitados. Apagar un incendio en cuestión de poco tiempo también se puede. En fin, hay varios jutsu de agua que pudieron ocupar ese lugar, pero yo me decanto por el jutsu del segundo Hokage. Número 2. Mokuton Yukai Kotan o surgimiento de bosque profundo. Es una técnica utilizada originalmente por el primer Hokage Hashirama Senju. Con este jutsu se puede crear un denso bosque de árboles forzando a que crezca una profunda vegetación en cualquier superficie que desee. Con este increíble poder, darle vida a un desierto y transformarlo en una selva ya no son cosa de sueños. Yo no sé hasta qué punto serían comestibles los hipotéticos frutos de un árbol que haya sido controlado por este jutsu para hacer todo el proceso mucho más rápido. Pero en caso de comprobar que no existen problemas, un país entero podría gozar de cosechar cada vez que sea necesario. La industria que trabaja con la madera es otro sector favorecido. Aires más frescos y puros, hogares para los animales, y con una variante del jutsu que utilizó el capitán Yamato, se demostró que incluso casas completas es cuestión de nada más que desearlas. El Mokuton Yukai Kotan se lleva un muy merecido puesto de plata. Número 1. Bambutsu Souso no Jutsu o Jutsu creación de todas las cosas. Era una habilidad exclusiva de Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos. Este es el jutsu más poderoso que jamás haya existido, ya que no solo puede traer vida de la nada a partir de chakra, sino que también puede crear seres vivos y hacer que todo lo que el usuario piense o imagine se convierta en realidad, dándole un sinfín de posibilidades de cualquier forma o apariencia. Puede que pienses que es un arma de doble filo, y la verdad tendrías razón, ya que si dicho poder cae en manos equivocadas y se le da un mal uso a esta técnica, sería muy peligroso. Pero lo mismo con los demás puestos del top, pueden usarse también para la destrucción, pero hoy estamos viendo los buenos usos y beneficios de las habilidades de los ninjas, y qué mejor que tener los poderes de un dios. El puesto de oro y que se alza con la corona es el Bambutsu Souso no Jutsu. El Koto Matsukami es una técnica del Mangekyo Sharingan de Chizuru Uchiha, y con esta técnica introduces chakra dentro del objetivo. Con el Koto Matsukami puedes hacer que una persona obedezca tu voluntad sin siquiera ella darse cuenta, y en el mundo real eso sería muy útil al momento de controlar a los políticos y detenerlos de que hagan cualquier catástrofe como una guerra, y también controlar a los líderes de las personas que causan disturbios dentro de la sociedad. En el video original no puse el Koto Matsukami debido a que solo se puede usar una vez cada 10 años, pero sabiendo utilizarlo puede ser de mucha utilidad y quería aprovechar la oportunidad para mencionarlo. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Liguele y bienvenidos a un nuevo video. Como les gustó bastante el primer top de jutsus útiles en la vida real, decidí traerles una segunda parte y si les parece, es posible hasta una tercera. El día de hoy tendremos una participación especial de mi hermanito Talanta, que tiene un canal a todo dar. Hola, primeramente darle las gracias a Liguele por invitarme a su canal y por darme un puesto en esto de los jutsus más útiles de la vida real. Si se perdieron el video anterior, les dejé el link en la descripción junto con el canal de Talanta. Antes de comenzar, les invito a dejar un comentario con un jutsu que crees que merezca entrar al top en el próximo video. Suponiendo que ya diste like y te suscribiste a ambos canales, ahora sí, ¡empecemos! El Byakugan Ojo Blanco o Visión Pura es uno de los 3 grandes doujutsu hereditarios y este se manifiesta en el clan Hyuga. Este poder brinda al usuario varias habilidades, así que mencionando algunas, veremos el uso que se le puede dar en la vida real.
Sus capacidades principales se basan en una visión superior, otorgando una esfera completa de visión, es decir, 360 grados, excepto por un punto ciego en forma de cono que se encuentra detrás del cuello por encima de la primera vértebra torácica. Sin embargo, este punto ciego puede ser eliminado emitiendo chakra justo en ese punto ciego en forma de cono. A esto le puedes sacar provecho, por ejemplo, en los deportes. Solo imagínate en medio de un campo de juego, fútbol por mencionar alguno, y al tener una perspectiva total, te permite elegir con mucha más claridad y precisión las decisiones a tomar para ayudar a tu equipo a ganar. Los usuarios del Byakugan pueden detectar cualquier cosa alrededor de ellos dentro de un radio de más de 1000 metros. Mientras mayor es la habilidad del usuario con el Byakugan, mayor radio posee. Este doujutsu también presenta visión telescópica, es decir, la capacidad que tiene un usuario de enfocarse en una zona en específico, dentro del campo visual, según el requerimiento del momento en que se utilice. Esta habilidad es sumamente útil al momento de detectar el peligro desde distancias lejanas. ¿Te sentís inseguro caminando por un barrio peligroso? Con una ayudita del ojo blanco puedes despejar tus inseguridades o encontrar el mejor camino para salir. Otra habilidad es la de ver a través de los cuerpos, permitiendo también ver con sumo detalle el sistema circulatorio. Un doctor puede sacarle el máximo provecho. Ni siquiera sería obligatorio sacar una radiografía para examinarte a la perfección. Una última cosa que podés hacer es ver cómo Dios trajo al mundo a tu crush o a cualquier persona por el que sentís admiración. Así que si no puedes avanzar con tu conquista, al menos pudiste admirar la belleza o celebrar que no te perdiste de mucho, dependiendo el caso. El puesto 7 se lo lleva el Byakugan. Armadura de rayo o Raigeki no Yoroi es un estado que aumenta las capacidades físicas mediante la utilización de la naturaleza tipo rayo. Con esto, una persona puede estimular eléctricamente su sistema nervioso y acelerar su sinapsis neuronal para reaccionar más rápidamente ante el peligro y aumentar su destreza física hasta el límite, lo que le permite obtener una tremenda velocidad y una fuerza sobrehumana. La armadura también aumenta la defensa, disminuyendo el daño de los ataques entrantes. Entonces, primeramente en la vida real, la Raigeki no Yoroi viene a sacarte también de un problema en el que te veas atascado y debas recurrir al uso de la defensa personal. Vas a poder escaparte en lo que canta un gallo o pegarles un baile a los que se atrevan a intentar pasarse de listos con vos. Ya pensando en una situación mucho más cotidiana, podemos mencionar que en muchísimos trabajos, por no decir en la gran mayoría, nos vemos en situaciones donde debemos realizar grandes esfuerzos para levantar objetos o recorrer distancias. Así que con el modo chakra de rayo, puedes aumentar muchísimo tu productividad. Pasarás a obtener los mejores resultados en desempeño en mucho menos tiempo y con menos esfuerzo. El puesto número 6 es para la armadura de rayo. El camino de Eva o Tendo del Rinnegan otorga la habilidad de manipular la gravedad, lo que permite al usuario atraer o repeler objetos a voluntad. Y uff, qué cool. Con esto puedes literalmente tener el control de todo. También lo puedes usar para trabajar, para bajar un gatito de un árbol o para ahorrarte y levantarte del mueble para ir por el control del televisor. Si pensamos en grande, incluso una persona con una limitación de movimiento podría hacer su vida mucho más cómoda. Otra habilidad de este camino de Pain es poder controlar el clima. Recuerden que Nagato hacía que lloviera todos los domingos en Amegakure, así que traer y repeler las nubes lo podés utilizar en momentos puntuales, como por ejemplo, estás yendo a correr o jugando básquet con tus amigos, pero el sol les está molestando demasiado, nomás tenés que mover unas nubes para que les dé buena sombra. Tu huerto es otro que gozará de tener sol o lluvia cuando lo necesiten, así que andate alistando unos buenos vegetales para la ensalada. Es que en serio es útil, incluso podrías acercar nubes cargadas de agua cerca del mar y refrescar países con sequías, como por ejemplo algunos de África. El puesto número 5 se lo lleva el camino de Eva.
Transformación o Henge no Jutsu permite al usuario adoptar la forma de otra persona, animal u objeto. Con este jutsu te puede volver joven igual que Tsunade, adoptar el físico que siempre quisiste en tan solo un instante. Si pensás que naciste en el cuerpo equivocado o querés experimentar cómo se siente ser del sexo contrario por unos momentos, pues también serías capaz de eso. En cosas de ética no me voy a meter, pero si alguna vez quisiste estar con alguien pero esta persona ya tiene pareja, pues no más, hace como Naruto y transformate en la persona por la que gusta tu personita especial y date un buen festín si sabes de qué estoy hablando. Como con el Henge no Jutsu también te podés transformar en objetos, entonces podés resolver un sinnúmero de situaciones en las que se necesite de algo en específico. Incluso vos y tus amigos podrían turnarse y transformarse en una PC gamer y quitarse el aburrimiento por unos buenos ratos. No más procura que no te hagan transformarte en un destapacaños o en una cosa turbia. Arte Ninja Jutsu de Invocación o Cuchillo Seno Jutsu es un ninjutsu de espacio-tiempo que permite al usuario invocar desde largas distancias a animales u objetos para utilizarlo generalmente en combate o pedirle ayuda para llevar a cabo una tarea. Aparte de poner a trabajar como esclavos a tus invocaciones, el sistema de invocación de objetos de Naruto puede ser algo parecido al funcionamiento de las cápsulas de Bulma en Dragon Ball. Bueno, no necesariamente, ya que la invocación traslada de un lugar a otro, mientras que las cápsulas las almacenan en tamaño reducido directamente. Pero ciertamente el cuchillo C puede ahorrar cargar muchas cosas o directamente traerlas a ti si de casualidad las dejaste olvidadas en casa. Ahora imagínate que tenés cosas en los Estados Unidos o yo que sé y podés invocarlas donde sea que te encontres en tan solo un momento. Dile adiós a los defectuosos y costosos sistemas de envíos y altos costos de importación. El puesto de bronce es para el jutsu de invocación. Número 2. Hiraishin. El jutsu del dios del trueno volador o Hiraishin no Jutsu es una técnica creada por el segundo Hokage, Tobirama Senju, y utilizada igualmente por el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Esta técnica les permite teletransportarse instantáneamente a una ubicación previamente marcada. Aunque a simple vista parece un movimiento de alta velocidad de largas distancias, en realidad es un movimiento espaciotemporal de teletransporte instantáneo. Sus usuarios pueden volar a través del espacio-tiempo con una rapidez que supera al Shunjin o al jutsu de invocación. Debido a que la técnica afecta cualquier cosa que esté en contacto con el usuario o de alguna forma conectado con su chakra, puede utilizarse para teletransportar personas o objetos. El sello especial nunca desaparece de un objetivo marcado, por lo que no importa si pasan 10 o 20 años, eso seguirá vigente. Al igual que la teletransportación de Goku, ambas habilidades tienen una debilidad. En el caso del Saiyajin, esta es que en el lugar de objetivo debe encontrarse un ki lo suficientemente poderoso para ser detectado. Y en el caso del Hiraishin, solo necesita que el usuario visite el lugar y deje un sello implantado en él. Algo que se podría hacer en la vida real es, por ejemplo, mandarle un objeto marcado a un familiar o a un amigo cercano que viva lejos de ti y ponerse de acuerdo para que tú los visites más fácilmente gracias al sello. Lo bueno es que, al hacer esto por primera vez, simplemente tendrías que marcar algún lugar de la ciudad o la casa del país que quieras visitar y podrás hacerlo siempre que desees. Además, si gustas, puedes llevarte más personas contigo, ya que recordemos que Minato fue capaz de sacar al zorro de 9 colas de la aldea de la hoja. Esta manera de viajar sería uno de los muchos usos que le podemos dar en la vida real. Tú también puedes dejar cómo utilizarías esta habilidad en los comentarios. Tal vez nos encontremos con algo más interesante. Así que el puesto de plata se lo gana el Hiraishin no Jutsu. Y ahora pasemos con mi amigo Lick L para conocer el puesto que se alza con la corona de este top. Número 1. Jutsu Origami de Konan. El Shikigami no Mai es una técnica única desarrollada por Konan. Esta permite al usuario utilizar sus habilidades de alta papiroflexia y ninjutsu para transformar su propio cuerpo y ropa en muchas hojas de papel. Con esto podés controlar y reconfigurar cada hoja a voluntad, formar armas para el ataque, mariposas para el espionaje, aviones de papel para el transporte rápido o simplemente para cubrir a su enemigo en hojas de papel.
También puedes crearte unas gigantescas alas de papel. No son obligatorias para levitar en el aire con este jutsu, pero se ve chido. Y uff, qué cool sería darte un vuelo en la vida real sin que experimenten con vos. Al usar este jutsu, la persona es totalmente inmune contra cualquier tipo de ataque físico. Lo bueno de esta habilidad es que puedes crear cualquier objeto a partir del origami y aparte, ese producto será muy resistente, incluso al agua. Se te olvidaron las llaves, de una puedes hacer unas de papel y que sean súper funcionales. Hasta casas de papel se puede, ¿que no? Si Conan hasta hizo una montaña de origami en el mar, así que cosas para la vida diaria no representarían problema alguno. El jutsu de origami de Conan se lleva el puesto de oro del top. Agradezco mucho a Atalanta por acompañarnos en este capítulo. Muchísimas gracias, Lee y querida audiencia. Esto sería todo de mi parte. Déjanos tu jutsu top en los comentarios para una posible parte 3 y si pegas un like ayudaría muchísimo para saber que disfrutaste el contenido. Yo soy Eligele y hablo de anime en serio.